Muy bien, continuamos con Correlación de Fuerzas por la 96.1 Radio Atilra, la radio de las y los trabajadores. Y como lo prometido es deuda, vamos a meternos a analizar un poquito del panorama internacional. Y para eso tenemos un invitado Deluxe. telefónico de lujo. Pedro Brier, ¿estás por ahí, Pedro? Sí, por supuesto, un gusto estar con ustedes como siempre. Genio, muchas gracias por atendernos y nos metemos ya de lleno, así no te robamos mucho tiempo. No me Eh, roban nada de tiempo, no te preocupes. Gracias por la atención, Pedro. Nos vamos a meter un poco en Medio Oriente, en un conflicto que ya viene de arrastre, ante idas y vueltas, devoluciones. Le habían dicho, los organismos internacionales le decían a Israel que por favor no devuelva esta marcada de cancha que le habían hecho desde Irán y últimamente, como lo que viene haciendo Israel últimamente, no le dio bolilla a nadie y volvió a atacar ahora no solo Irán, sino que se suma Irak y Siria. ¿Qué consecuencias tiene esto y qué significa en medio de esa tensión y ese escenario en Medio Oriente? Mira, siempre la pregunta es, ¿cómo responde el que responde? Si vos respondes a una bofetada con una bofetada, o respondes a una bofetada con una patada, o le tirás un misil. Entonces, este es el elemento para tomar en cuenta hoy. Todavía no queda muy claro qué fue lo que sucedió en Irán, Irak y Siria, porque hay diferentes versiones. Aparentemente, digo con mucha cautela, fue Israel el que bombardeó, tampoco queda muy claro cómo, en Irán, Irak y Siria. En Siria, Israel viene atacando y bombardeando hace mucho tiempo de manera reiterada, atacó el aeropuerto en más de una oportunidad, mató dirigentes políticos y de hecho el 1 de abril atacó una sede diplomática de Irán en la capital Damasco, que llevó a que Irán respondiera atacando en territorio israelí, lanzando misiles que fueron en su mayoría interceptados por Israel y Estados Unidos. Ante esto, como bien dijiste, Israel volvió a atacar, esta vez aparentemente, Irán, Irak y Siria, y dicen que es hasta acá. Por eso digo, es como que acá estamos con cachetadas, tal vez un golpecito más fuerte, tal vez una patada. La pregunta es si te tiramos un bloque de cemento de 2 toneladas por la cabeza o seguimos con cachetadas y patadas siguiendo esta figura que estamos tomando. Eso no lo sabemos ahora. Irán dijo que el ataque que había realizado era eso, nada más. Siria no está en capacidad de responder. Siria es un país casi destruido, con un ejército fragmentado y destruido también, que viene de una guerra civil, un gobierno extremadamente debilitado que no puede responder a nada, a duras penas se pudo sostener en la guerra civil. Y además tuvo ayuda del Hezbollah, que es un partido político y militar libanés. Entonces la pregunta siempre es, que ustedes también me están haciendo, ¿cómo sigue? Y yo creo que la cuestión central, como lo dijo el propio canciller de Jordania esta semana, sigue siendo la cuestión palestina. El gran problema que hay en el Medio Oriente ampliado, incluyendo a Irán, a Turquía, es cómo se resuelve la cuestión palestina. Mira, ayer hubo dos hechos que tal vez para mucha gente que no está metida en estos temas no pudo apreciar su importancia. En primer lugar, que en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se votó para recibir a Palestina como Estado miembro de Naciones Unidas, y por el veto de Estados Unidos no hubo una votación favorable. Estados Unidos ejerció su derecho a veto. Y en segundo lugar, a nivel interno en Israel hay protestas reiteradas, y ayer hubo una manifestación de familiares de las personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre frente a la sede de lo que vendría a ser la CGT, la Central de Trabajadoras de Israel, pidiendo una huelga general en contra del gobierno hasta que logre negociar con Hamás y recuperar a todas las personas que fueron secuestradas el 7 de octubre. Vos fíjate que estos dos hechos estuvieron eclipsados, porque de lo que estamos hablando ahora, ustedes y yo, y la pregunta que me hacen, es muy puntual
respecto de lo sucedido ayer, porque al fin y al cabo es lo que más ha acaparado la atención en todo el mundo. Entonces, esto ha eclipsado lo que sucedió ayer en Israel y Naciones Unidas, de la misma manera que el ataque de Irán a Israel eclipsó la situación en la Franja de Gaza. Entonces, siempre está la sensación de que todo sirve para tapar lo que a mi juicio sigue siendo el eje central de conflicto en la región, que es la cuestión palestina. Está claro, Pedro, porque aparte, bueno, es algo que viene hace décadas, ¿no? Es el leitmotiv, digamos, en algún punto del conflicto que siempre va escalando en Medio Oriente. En ese sentido, quiero llevarte un poco a lo que es la composición de gobierno del régimen israelí. Sabemos que es una especie de coalición, pero hay sectores que con todo lo que tiene y ha demostrado Netanyahu, ¿no? En posiciones extremas, es precisamente también en cuanto al pueblo palestino, muchos afirman que encima no es el ala más extrema, ¿no? En la composición que tiene que ver con esta coalición. Es así, como bien lo señalás. Si antes, años atrás, Netanyahu representaba a la extrema derecha y había a su derecha sectores marginales, pequeños, todavía más extremistas, ahora los tenés en el gobierno. Sectores muy racistas, muy antiárabes, muy antipalestinos, que serían calificados de fascistas en cualquier país. En Israel también algunos le dicen fascistas. Entonces Netanyahu está tironeado también por este sector y por las presiones que puede ejercer Estados Unidos, elemento siempre fundamental a tener en cuenta cuando se habla de la situación en el Medio Oriente, en el vínculo Israel-Palestinos, porque Estados Unidos es fundamental para Israel. En este tironeo, Netanyahu aparece paradójicamente casi como moderado, porque sí, es verdad, si vos tenés siempre un sector más a la derecha y más a la derecha, vos terminás siendo un moderado. Vos fíjate que hoy Mauricio Macri aparece como un moderado frente a Milei, y seguramente hay gente todavía más a la derecha de Milei que hacen parecer a Milei como un moderado. Si vos escuchás a Benegas Lynch con los disparates que dice, parece mucho más radical en su pensamiento en algunas cosas que el propio Milei. Entonces siempre esto implica tironeos en la política. De todas maneras, hoy la cuestión central en Israel es la bronca que tiene la gran parte de la población en contra de Netanyahu. Lo hacen responsable de lo que pasó el 7 de octubre, más allá de, por supuesto, la responsabilidad de Hamás en el ataque, pero de no haberlo previsto, no haber prestado atención a lo que estaba pasando, preocuparse demasiado por sus cuitas judiciales para evitar que lo destituyan o ir a la cárcel. Entonces hay un contexto muy, muy raro dentro de la sociedad israelí, porque hay protestas constantes. Ahora bien, cuando el ejército israelí ataca a un factor externo, por lo general la mayoría de la población termina apoyando al gobierno, porque hay como una cuestión de supervivencia, y por más que dicen que Netanyahu no puede llevar adelante una guerra porque está incapacitado y porque hace todo mal, de todas maneras las protestas suelen bajar. Lo que pasa es que acá hay un elemento novedoso que no había pasado antes, que más de 100 israelíes que están todavía secuestrados en manos de Hamás en la Franja de Gaza. Pedro, en ese sentido también hablando, vos señalabas muy bien, ¿no? La importancia de Estados Unidos. ¿Cómo puede funcionar ese sistema de alianzas para que en algún momento ese conflicto de Medio Oriente pueda escalar a un nivel más global, teniendo en cuenta que hay intereses económicos puestos en varias potencias, ¿no? China está ahí, que históricamente en conflictos bélicos tiene una postura neutral, pero digo, hay intereses económicos, está Rusia. Se habla, y acá te lo pregunto a vos que por ahí lo podés saber mejor, se habla incluso de Israel como una alternativa de una nueva ruta de seda, incluso en términos económicos. Mira, no creo que Israel sea eso. El tema del petróleo sigue siendo fundamental. El Golfo Pérsico o Arábigo Pérsico, donde están Irán, Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, sigue siendo un factor fundamental de la economía mundial. Y hay que tomar en cuenta que este año hay elecciones en Estados Unidos y que Biden busca la reelección. Entonces, la presión de Estados Unidos a Netanyahu de que no tome medidas extremas, también contempla seguramente
la situación interna de Estados Unidos no da argumentos a Trump de que lo que está haciendo Biden está mal. Vos sabés que las guerras se sabe cómo comienzan, pero no se sabe cómo terminan. O sea, acá también hay un tema bastante complicado. ¿Qué es lo que puede pasar si efectivamente hay una guerra más generalizada? Creo que este es el gran temor hoy del presidente de los Estados Unidos. No porque no apoya a Israel en contra de Irán, sino porque tiene un año electoral. Pedro, una cortita para finalizar. En todo este berenjenal viene Petri y se reúne con el secretario adjunto de la OTAN y les propone ser socio global. ¿Qué pasa con Argentina en este contexto? Bueno, es la verdad bastante curioso, ¿no? Porque parece un revival de 1990, cuando Menem pensaba que por mandar 2 buques de guerra al Golfo a raíz de la invasión de Irak a Kuwait, Argentina iba a participar de la reconstrucción de Kuwait y que esto le iba a beneficiar al país en miles de millones de dólares, y no se recibió un centavo de eso. ¿En qué nos beneficiamos en su momento? Poco y nada. ¿En qué nos podemos beneficiar ahora? Buena pregunta, porque hay que tomar en cuenta que la OTAN es una alianza militar, ¿eh? La OTAN no es un organismo económico, la OTAN es una alianza militar, y vos estás planteando sumarte a una alianza militar. Esto es para ir a la guerra, porque la OTAN está en eso. La OTAN bombardeó Libia, bombardeó en su momento Yugoslavia, tiene como enemigo a Rusia. Entonces, ¿en qué nos beneficiamos? No lo explica. Parece como un gesto muy simbólico de estamos con el mundo occidental, estamos en los 90 se hablaba del primer mundo. Cuando Menem teje esa alianza, se hablaba mucho del primer mundo. Entramos al primer mundo, vamos a entrar al primer mundo. Ahora no repiten eso, usan otra categoría un poco más conservadora y tal vez retrógrada, que es pertenecer al mundo libre, al mundo occidental. Las declaraciones de Petri, de Milei, parecen extraídas 80 años atrás de plena Guerra Fría. Claro. Es insólito eso. Yo no sé qué lectura hacen del escenario internacional, o creen efectivamente que Milei se ha convertido en un líder mundial de primer orden, o le hacen creer a Milei eso y él con esas actitudes mesiánicas efectivamente lo cree. Pedro, te agradecemos muchísimo tu participación acá en Radio Atilra, muy claro como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo para ustedes. Chau, chau. Muy bien, una entrevista de lujo. Lujazo, muy claro, ¿no? Para darnos un pantallazo un poco de lo que pasa en Medio Oriente.